Gracias al doctor Juan Antonio Blanco. Quiero saludar especialmente la presencia del embajador Armando Valladares, aquí, que asiste hoy día, miembro del Consejo Consultivo del Instituto, y de don Rodolfo Milani, el representante del Cato Institute en la Florida. Nuestro siguiente orador desde el Ecuador, don César Ricaurte, director ejecutivo de Fundamedios. Bueno, muchas gracias al Instituto por haberme invitado a esta jornada. Y gracias a todos ustedes por tomarse la tarde del viernes, una tarde además lluviosa, complicada en tráfico y demás, para escucharnos, escuchar estas visiones de lo que pasa en la región con la democracia y con la libertad de expresión específicamente, a quien Carlos Sánchez llamaba esa última frontera, ¿no? Esa última línea que nos señala el grado de deterioro de una democracia. Yo quería contarles algunas cosas de lo que está pasando en el Ecuador, muchas de esas ustedes deben saberlas. Quería darles cifras, por ejemplo, de lo que Fundamedios monitorea, ¿no es cierto? Porque Fundamedios es básicamente una organización que nace en el 2007 a través de la voluntad de un grupo de periodistas preocupados por lo que pasaba con la prensa ecuatoriana ya en esa época, en el 2007, y que nos ponemos a monitorear las agresiones contra la prensa. Y ese monitoreo nos lleva a registrar, ¿no es cierto?, el grado de deterioro que está teniendo la libertad de expresión en el Ecuador. Y vemos cómo cada año se van incrementando las agresiones contra periodistas. Vemos que del 2008 al 2009 hay un salto de 22 agresiones a 101, y del 2009 al 2015, bueno, ya es incontable. Llevamos solamente hasta esta fecha, hasta donde estoy yo aquí, 300 agresiones contra periodistas en lo que va del 2015, ¿no es cierto? Entonces, hemos registrado ese salto y eso quizás es lo que nos vuelve muy peligrosos. Sin embargo, recojo las palabras del profesor Juan Antonio Blanco, que en este momento nos hablaba de que los demócratas, los ciudadanos que estamos luchando por la democracia en todo el mundo, deberíamos contarnos las experiencias, deberíamos intercambiar conocimientos, ¿no es cierto? Ese know-how que están aplicando los gobiernos autoritarios para saber cómo reaccionar frente a lo que sucede. Y es por eso que yo más bien les quiero contar, más que cifras del Ecuador, cómo ha sido la aplicación del modelo autoritario en el Ecuador. Y lo que tenemos es básicamente la aplicación de formas muy sofisticadas, de autoritarismo. El presidente Correa ha sido especialmente hábil en crear todo un aparato de censura, ¿no es cierto? Y es como uno muchas veces ve la censura como una moneda de una sola cara, ¿no es cierto? Se aplasta a los medios de comunicación, se aplasta al periodismo. Pero en realidad es una moneda de dos caras, es una moneda con un sello y una cruz. En el sello está obviamente la aplicación de un modelo de censura que pasa por un discurso estigmatizante como primer paso, lo que se hablaba aquí de ese asesinato de la reputación patente cubana, ¿no es cierto? O quizás antes del modelo soviético, heredero del modelo soviético, como nos decía el profesor, ¿no es cierto? Y que adquiere dimensiones muy sofisticadas en el caso del socialismo del siglo XXI. En el Ecuador, por ejemplo, se utilizan mucho las llamadas cadenas nacionales, que a diferencia de lo que pasa en Argentina, que son en Argentina largas discursos del presidente o de la presidenta que se prolongan varias horas, en el Ecuador en realidad son pequeñas producciones audiovisuales de entre 10 y 15 minutos, en los cuales se acaba con la reputación
de un periodista, un líder social, un líder campesino, un líder político, etcétera, etcétera. Y eso se lo repite varias veces al día. Al hacerlo más pequeño, es posible repetirlo el inicio de la telenovela, en el inicio del partido de fútbol, en el inicio del noticiero de la noche, y eso se vuelve mucho más efectivo, ¿no es cierto? Punto aparte, Fundamedios y yo en lo personal hemos sufrido aproximadamente 50 de estas cadenas nacionales. Somos uno de los favoritos. Lo segundo es la aplicación de marcos legales restrictivos, ¿no es cierto? Se crea todo un marco legal. Y la Ley Orgánica de Comunicación, que es quizás, ya se ha dicho aquí, lo ha dicho Carlos, lo dijo don César Vidal, la Ley Orgánica de Comunicación es quizás uno de los cuerpos legales más restrictivos, más censuradores de todo el continente americano. Y esto es básicamente porque la Ley Orgánica de Comunicaciones lo que hace es crear los mecanismos para que el Estado intervenga en los contenidos de los medios de comunicación. Y solo cito dos figuras que existen en la Ley de Comunicación. La primera es la censura por omisión. ¿Qué significa la censura por omisión? Pues básicamente que los medios que no publiquen algo de interés público o que el gobierno considera de interés público puede ser sancionado por censura, ¿no es cierto? Entonces, si al presidente Correa se le ocurre que los medios no han cubierto de la forma que a él le gustaría la concesión de un doctorado honoris causa, pues eso es causal de sanción a los medios de comunicación, porque están censurando información de interés público. La segunda es el linchamiento mediático, y les cito un caso de la vida real, el caso por el cual un medio de comunicación ha sido censurado o ha sido sancionado en el Ecuador, cuando el presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, ¿no es cierto?, demanda a un canal de televisión, Teleamazonas, y consigue una sanción contra este medio de comunicación porque considera que en un programa deportivo donde hay una sección cómica, donde hay unas marionetas, ¿no es cierto?, que se burlaban de él, en ese programa se han confabulado marionetas y presentadores para denigrar y acabar con su honra, ¿sí?, a las marionetas y los presentadores. No estoy exagerando, no estoy mintiendo, es así. Se le sancionó al canal porque las marionetas se confabularon con los presentadores. Luego la ley impone una serie de condiciones éticas a los medios, ¿no es cierto?, lo cual está expresamente prohibido por los estándares internacionales. La ética, todos lo sabemos, es un asunto que se lo asume voluntariamente, no por ley. Pero la Ley Orgánica de Comunicación, les decía, no es solamente el único marco legal que existe en el Ecuador para limitar el trabajo de los medios. Son aproximadamente 9 leyes con las cuales cada vez más se ha ido cercenando el espacio de trabajo de los medios de comunicación. Y para citarles un caso muy breve, en la ley antimonopolio, por ejemplo, llamada así popularmente, aunque es ley de control del poder del mercado, se limitó las inversiones a los medios de comunicación, ¿no es cierto?, para cualquier persona que tuviera cualquier otro tipo de actividad económica. Es decir, si alguno de los presentes tiene un negocio, un comercio, y quiere invertir en un medio ecuatoriano, pues no lo puede hacer, siendo ecuatoriano, ¿no? Se entiende. Eso obviamente provoca una fuerte desinversión en los medios, fuertes problemas, y de hecho la quiebra de Diario Hoy, la intervención en Diario Hoy del gobierno ecuatoriano fue debido a eso. Son 9 leyes, como les digo, que se ha ido creando sucesivamente para el control de los medios de comunicación. Y finalmente está todo el Estado presionando a los periodistas y a los medios. Decía Jorge Lanata, el periodista argentino, este domingo, que la verdad no tiene copyright. En realidad lo que pasa es que Jorge no ha ido al Ecuador. En el Ecuador la verdad sí tiene copyright, ¿no es cierto? El gobierno es el propietario de la verdad.
El gobierno es el que te dice exactamente qué es lo que tiene que ser publicado como verdadero. Y ese mecanismo del gobierno decir lo que es verdadero ha sido utilizado para imponer contenidos a los medios de comunicación. La Secretaría de Comunicación del gobierno ecuatoriano se da el lujo de mandar diagramadas las primeras planas a los diarios o las páginas interiores, diciéndoles, esto es lo que ustedes tienen que publicar. Y entonces, por ejemplo, a Diario El Comercio de la ciudad de Quito, se le obliga a publicar una rectificación o una supuesta rectificación diagramada, una vez más les digo diagramada, con titulares y todo, diciendo, este diario mintió, no hay sobreprecio en tal obra pública. ¿Sí? El diario había investigado meses, tenía toda la documentación para sacar un reportaje en el cual decía, hay un sobreprecio en tal obra pública. Pero el gobierno, ya les digo, en el Ecuador tiene el copyright de la verdad. La cruz, la parte inversa de la moneda, es la concentración estatal de medios. No se puede hablar de monopolio, evidentemente, pero sí de una gigantesca concentración de medios en manos del Estado. El Estado es el mayor propietario de medios de comunicación en el Ecuador. Controla de forma directa 33 medios, entre esos los principales canales de televisión del país. Por lo menos el 50% de la pantalla de televisión en el Ecuador está controlada directamente por el gobierno. Indirectamente estamos hablando de prácticamente la totalidad. Solamente existen 2 canales de televisión actualmente sobrevivientes que se pueden considerar independientes. Las cadenas nacionales es otra forma de controlar a la opinión pública. ¿No es cierto? Ya les he descrito cómo son el sistema de cadenas nacionales. Y fíjense que nosotros habíamos hecho el esfuerzo en Fundamedios de contabilizar las cadenas nacionales hasta finales del 2013. Llevábamos registradas aproximadamente 2.000 cadenas nacionales hasta finales del 2013, 2.000 cadenas nacionales. Eran más o menos 8.000 minutos de emisiones del Estado que había obligado a los medios, ¿no es cierto?, a emitir. En este momento es ya incontable. O sea, no se puede, no hay forma de contabilizar la cantidad de cadenas nacionales que se emiten por básicamente radio y televisión. Y finalmente está el control de la publicidad. El gobierno en estos años se convirtió, ¿no es cierto?, en el mayor anunciante de publicidad. El secretario de Comunicación, Fernando Alvarado, debemos agradecerle además al señor Alvarado tanto por su generosidad al no haber cerrado Fundamedios, ¿no es cierto?, como por ser muchas veces muy franco en lo que dice, muy sincero. Y él se vanagloriaba en un momento, en una entrevista, al decir que el gobierno ecuatoriano era el mayor anunciante de publicidad, anunciaba 3 veces más que la mayor compañía privada del país, una compañía telefónica, ¿no es cierto? El gobierno ecuatoriano anunciaba 3 veces más. ¿Y qué es lo que hace con ese enorme pauta publicitaria? Pues evidentemente compra líneas editoriales. Hay medios de comunicación, especialmente los más pequeños, los de provincias, que con $20,000 al mes, listo, solucionado el problema, ¿no es cierto? Ya tengo, y por contrato, estos medios son obligados a emitir la información que les manda el gobierno, por contrato. Bien, eso que vemos en el mundo de la libertad de expresión tradicional, lo que pasa en el país, se reproduce muy sofisticadamente en Internet. El gobierno ecuatoriano, por ejemplo, se descubrió con los miles de correos electrónicos filtrados de esta empresa Hacking Team, ¿no es cierto? Se descubrió que el gobierno ecuatoriano era uno de los principales clientes de Hacking Team y que además le decía a Hacking Team exactamente a quién quería que espíe el gobierno ecuatoriano, ¿cierto? Estaban obviamente una lista de opositores, periodistas, etcétera, etcétera. Pero el gobierno ha invertido millones de dólares en adquirir equipo y software muy sofisticado para espiar. Luego está la acción de una empresa española que se llama Ares Rights, con la cual el gobierno ecuatoriano da de baja a material que considera sensible en Internet. Entonces, uno muchas veces se encuentra con que documentales
piezas periodísticas, documentos sensibles para el gobierno son dados de baja por acción de esta empresa española, que utilizando las leyes de copyright de los Estados Unidos da de baja esos materiales. Y por último, voy a ser muy breve porque estamos con el tiempo limitado, viene la persecución directa, ¿no es cierto?, a tuiteros, blogueros y incluso personas que hacen uso de su libertad de expresión en Internet, en Facebook. El caso más famoso es el de Crudo Ecuador. Crudo Ecuador era un chico de menos de 30 años, que tenía 350,000 seguidores en Facebook. Sus publicaciones llegaban a más de 1,5 millones de personas a la semana, pero un tipo que básicamente hacía humor político. Colgaba los memes en su página burlándose del poder. El presidente Correa enfureció después de que Crudo Ecuador lo sacó comprando una fotografía, comprando en un centro comercial en Europa, y ordenó que lo persiguieran. Pero literalmente en un sábado dijo, tienen que descubrir a quién es este señor, a quién se esconde con ese seudónimo, y tienen que acabar con él. Finalmente se descubrió quién era, ¿no es cierto? Los partidarios del presidente Correa crearon una página que se llama Somos Más, donde se denuncia públicamente a las personas que ejercen su libertad de expresión en Internet, se los denuncia, se los estigmatiza y se los descubre. Para hacerles corto el cuento, Crudo Ecuador recibió un ramo de flores con amenazas contra su familia y contra él mismo y dejó de publicar. Finalmente, en este modelo, cierto que es mucho más complejo de lo que les cuento ahora, evidentemente, de lo que nos da el tiempo, están los ataques contra la libertad de asociación. Y asimismo se repite el esquema. Un marco legal restrictivo, en este caso ni siquiera se tomaron la molestia de aprobar leyes, sino que son solamente decretos presidenciales, con los cuales básicamente el presidente de la República dice qué organizaciones sociales deben existir y cuáles no. El presidente levanta el dedo o baja el dedo y dice estas organizaciones sí, estas no. Ese marco legal absolutamente restrictivo, además, se aplica de una forma absolutamente arbitraria, como fue en el caso de Fundamedios. A nosotros nos acusaron de hacer actividades políticas, ¿no es cierto? Nuestras actividades políticas era básicamente promocionar 2 blogs periodísticos de análisis político, ¿sí? Y luego se nos levantó esta amenaza, se nos levantó la disolución, asimismo de una forma absolutamente arbitraria, porque el señor Fernando Alvarado, a quien agradezco públicamente, es buena gente. ¿No es cierto? Y se procede a otros métodos de control de organizaciones, la cooptación, la fragmentación, la toma de organizaciones. Miren ustedes que en este caso no pudieron tomar el control de Fundamedios, no pudieron disolvernos, pero tomaron el control de la Federación Nacional de Periodistas y hicieron que esa organización se fragmentara, ¿sí? Y la Federación Nacional de Periodistas era el gremio más grande de periodismo del país. Y finalmente, si eso no funciona, siempre viene bien algo de persecución directa. Entonces se comienzan juicios por terrorismo organizado en un país donde no hay terrorismo, ¿cierto?, contra líderes sociales, políticos, y etcétera, etcétera. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que el repertorio de herramientas que tiene un régimen autoritario es inmenso, es amplio, es variado, se va sofisticando con el tiempo. Van perfeccionando las formas de represión. Y debemos tomar muy en cuenta lo que está pasando en el Ecuador y en otros países de América Latina en este momento, en este 2015, porque si bien estos gobiernos pueden terminar, ese know-how de la represión, del autoritarismo, puede ser aplicado en cualquier momento en cualquier otro país de América Latina. Muchas gracias.